Amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. Yanine Áñez termina renunciando a sus abogados en un proceso supuestamente irregular que se efectuó en contra de Yanine Áñez con la estatal empresa boliviana de alimentos EVA. Estas fueron las justificaciones de Yanine Áñez para renunciar a sus abogados en este proceso, que según ella ya no siguen los hilos de la justicia en Bolivia. Escuchemos y luego continuamos. Hacerlo, no como mis verdugos que sienten vergüenza y prefieren mostrar el pecho en la cámara. Dicen que tienen familia, pero actúen pues correctamente si no quieren avergonzar a su familia. Yo también tengo hijos, y ¿saben qué es lo que sienten mis hijos al ver todo esto? Impotencia, porque lo único que hacen y que cometen contra su madre son puros abusos. Resulta que jueces y fiscales groseramente no acatan lo establecido en la Constitución Política del Estado y deciden que una expresidente de Estado sea juzgada por la vía ordinaria y no en juicio de responsabilidades como debe ser en cumplimiento de la Constitución. Dicen que yo omití requisitos para nombrar a la gerente de EVA, pero ellos omiten, desobedecen deliberadamente lo establecido en la Constitución Política del Estado. Pero esa es la justicia que tenemos en este país. Como sea, ya está bueno de esta farsa, señor juez, porque quiero preguntarle a usted, ¿qué clase de órgano judicial permite que 2, 3, 4, 5 funcionarios públicos aparenten ser diferentes partes, si son del mismo partido político del MAS, abusando del Estado para atacar a una expresidenta encarcelada hace 22 meses ilegalmente sin ninguna garantía de defensa? Así como lo escuchan, sin ninguna garantía de defensa. ¿Lincharme una y otra vez a ustedes les parece divertido? ¿Lo felicitan por obligarme a escuchar su patraña maniatada y contra la pared? ¿Se sienten orgullosos de sus injurias? ¿Se sienten más poderosos al linchar judicialmente a una mujer? En mi calidad de expresidente constitucional de Bolivia, violentada en todos mis derechos por el régimen del MAS y sus operadores políticos, fiscales y judiciales que son ustedes, dispenso, prescindo en este proceso de EVA 2743 de mis 3 abogados, que son de mi confianza, la doctora Cuellar, el doctor Canedo y el doctor Guillén, a quienes agradezco el haberme acompañado hasta aquí. Ustedes no son tribunal competente para procesar a una exmandataria de Estado. Hasta un dictador tuvo debido proceso y a mí me corresponde un juicio de responsabilidades, les guste o no. En este nuevo linchamiento, con apariencia de legalidad, desconociendo el mandato que asumí constitucionalmente para pacificar el país, donde todos ustedes se escondieron y taparon el fraude electoral, el vacío de poder, el abandono de funciones y la fuga de su jefazo. Hasta aquí asumo haber agotado todas las acciones y recursos internos para ser debidamente procesada en juicio de responsabilidades, toda vez que este proceso emerge del hecho que mi persona emitió una resolución suprema en mayo del 2020 en pleno ejercicio de mis funciones. Ustedes hagan lo que quieran. Pueden darme la pena de muerte si quieren, o pueden darme cadena perpetua si quieren, que aunque no está en el ordenamiento jurídico, por agradar a sus jefes políticos, ustedes lo pueden hacer y háganlo, pero ya basta. A mí déjenme en paz. Me retiro
para que procedan a dictar la resolución que recibieron del Chapare, o de la Casa Grande del Pueblo, del Ministerio de Justicia, o el Ministerio de Gobierno. Eso es todo, señor juez. Usted tiene presente, valoramos elementos y... Esas fueron las palabras de Yanine Áñez, quien terminó renunciando a sus abogados. Abandonó esta audiencia en protesta y dijo: hagan lo que quieran, pueden darme pena de muerte, pero ya basta, dijo Yanine Áñez al declarar violentados todos sus derechos y señalar a fiscales y jueces de ser operadores políticos del régimen del movimiento al socialismo. Finalmente, en ausencia de Yanine Áñez y pese a que la exmandataria renunció a tener abogados, el juez Aber Torrejón dispuso su detención preventiva por 4 meses más. Escuchemos lo que fue el desarrollo de esta parte de la audiencia en contra de Yanine Áñez y luego continuamos. 23. La palabra, señor juez, con carácter previo. Tiene la palabra, doctora. Muchas gracias. Solicito el control de que si está el penal de Miraflores conectado. Muy bien, se tiene presente lo expuesto por la señora abogada, estableciendo lo fundamental de que si solicita si se encuentra el penal conectado en el presente caso. Asimismo, se debe de considerar que en la presente audiencia se ha escuchado los fundamentos y argumentaciones de todas las partes procesales, en cuyo efecto el operador de justicia debe de emitir resolución en los elementos antes expuestos y consecuentemente, a los fines de no vulnerar los derechos que atañe a la parte imputada, será debidamente y legalmente notificado por escrito, en cuyo efecto pueda realizar y activar los mecanismos que en derecho correspondan, mecanismos recursivos que la ley prevé. Tal efecto, emitimos resolución. La resolución 09/2023. Adelante, doctor. Palabra. Tiene la palabra, doctora. Muchas gracias, doctor Torrejón. Le solicito que primero se compruebe la presencia de la exmandataria en audiencia conforme al 113, numeral 2, y como usted ha escuchado en la audiencia, ha prescindido los servicios de los abogados y ha abandonado la audiencia. Usted sabe que conforme al 113, numeral 2, no se puede continuar con esta audiencia sin la presencia de la encausada, que en este caso es la expresidenta Yanine Áñez. Bien, se tiene presente lo expuesto por la señora abogada. Asimismo, se vuelve a reiterar a la señora abogada que en el presente caso se ha escuchado la fundamentación de todos los sujetos procesales y que en el presente caso, antes de emitirse resolución correspondiente, la parte imputada ha establecido de que no establece ningún criterio de escuchar la resolución. Sin embargo, de ello, a los efectos de que la misma asuma defensa efectiva, se va a notificar de manera escrita en cuyo efecto pueda asumir y determinar los recursos que en derecho correspondan. La palabra, señor juez. Adelante, doctor. Señor juez, creo que nosotros nos encontramos al igual de sorprendidos, pero en todo caso ha sido clara la exmandataria de Estado al establecer que prescinde de los servicios, en este caso del equipo de defensa de ellas para este proceso. Nuestra presencia aquí en este momento, pues obviamente estaría yendo en contra de la voluntad de nuestra patrocinada. Usted debe de conocer la ley de ética profesional y pues obviamente como profesionales no podemos ir en contra de la voluntad de nuestra, hasta ahora, hasta este momento, hasta antes de escucharla hablar, nuestra patrocinada. Pero al presente y en este momento, al día de hoy, ya no estaríamos patrocinando dentro de este proceso, por lo tanto le vamos a solicitar la autorización para abandonar esta audiencia sin que lo mismo se considere como un abandono malicioso, porque no sabemos cuál es nuestra situación en este momento dentro del presente proceso. Esto también, señor juez, debe de ser considerado por su autoridad, porque esto inviabiliza de que su autoridad pueda emitir una resolución
resolución. Entiendo, usted dice que ya ha escuchado los argumentos que necesitaría para emitir una resolución, pero el principio pues de inmediación hace que efectivamente las partes tengan que estar dentro de la audiencia a efectos de escuchar la resolución. Y esto no está pasando en este momento porque, les reitero, ni siquiera sé cuál es mi posición en este momento en esta audiencia, ¿no? Entonces, aspectos que debe de resolver y que no puede subsanarlo su autoridad diciendo que ya ha escuchado y emitir la resolución. No, señor juez, no podemos resolverlo de esta forma. Entonces, le solicito la autorización para abandonar la presente audiencia. Muy bien, se tiene presente, se autoriza a los señores abogados a abandonar la audiencia virtual. Está levantando la mano el doctor Ronald Chávez. Adelante, doctor. Gracias, señor magistrado. Con el debido respeto a los abogados, a los colegas abogados, de lo manifestado de la imputada ya no se les puede dar la palabra, ya no se les puede escuchar. Entonces, todo lo manifestado, y lo vuelvo a reiterar, con el debido respeto que merecen los colegas, su autoridad ya no les puede otorgar la palabra a ninguno de ellos, es más, ni considerar lo que ya han manifestado anteriormente, y disponga lo que corresponda por ley, lo que indicó hace un momento, más bien ya se ha fundamentado por todas las partes, simplemente es una resolución en base a lo fundamentado. Gracias, señor magistrado. Muy bien, se tiene presente el expuesto, se aclara nuevamente a las partes procesales que en la presente audiencia el operador de justicia ha escuchado todos los fundamentos, todos los elementos por todos los sujetos procesales. Cuyo efecto, el operador de justicia debe emitir resolución y a los fines de resguardar los derechos recursivos que establece la defensa, se nos notificará con la resolución a la parte imputada en cuyo efecto pueda determinar criterios recursivos en el presente caso. Habiéndose aclarado este elemento, emitimos resolución. Resolución número 09/2022, La Paz, 6 de enero de perdón, 06/2023, La Paz, 6 de enero del 2023. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Yanine Áñez Chávez por la presunta comisión de los delitos de nombramientos ilegales, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes, anticipación o prolongación de funciones previstos y sancionados en los artículos 157, 153 y 163 del Código Penal Boliviano. Auto interlocutorio de consideración de aplicación de medida cautelar de carácter personal. Vistos, fundamentado y expresado por el señor representante del Ministerio Público, lo expresado por la empresa boliviana de alimentos, lo expresado y fundamentado por el Viceministerio de Transparencia. Lo expresado y fundamentado por la Procuraduría General del Estado y lo expresado y fundamentado por los señores abogados de la parte imputada, asimismo lo expresado y fundamentado, lo expresado por la ahora imputada, quien ha hecho ejercicio de defensa técnica. Se tiene presente y se llegan a los siguientes elementos de hecho y de derecho. Considerando que el Ministerio Público, mediante resolución de imputación formal número 17/2021, y en esta audiencia la parte del Ministerio Público emite resolución de imputación formal contra Yanine Áñez Chávez, estableciendo en lo fundamental de que de las investigaciones realizadas en la etapa preliminar correspondiente, se tiene que la institución boliviana era, mediante resolución suprema número 26319, de fecha 6 de mayo de 2020, en cuyo efecto la ahora imputada designaría a la ciudadana Karina Fabiola Leiva Áñez de Ríos como gerente ejecutivo de la empresa boliviana de alimentos y derivados EVA, tomando posesión en fecha 8 de mayo de 2020 a 9 de noviembre de 2020.
mediante contrato administrativo EVA LC 0078 quebrado de integridad. Empero, si hubiera realizado la revisión del PAI personal de esta última, y se verificaría que es alumna de la carrera de Derecho y que cursa el sexto semestre de manera posterior. Se solicitó certificación a la Universidad Autónoma del Beni, José Bahirian, y por la respuesta se advierte que la designación realizada por la ahora imputada sería ilegal y contraria a la ley número 466, ley de la empresa pública, ya que no contempló lo establecido en el artículo 42 de la mencionada ley, que determina cuáles son los requisitos para el ejercicio de los cargos de presidenta o presidente ejecutivo y de la gerente o el gerente ejecutivo de las empresas públicas, siendo los requisitos los siguientes elementos: A, contar con nacionalidad boliviana; B, no tener pliego de cargo ejecutoriado ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal; C, tener título profesional universitario; D, experiencia profesional probada en el rubro de empresa, en el ámbito empresarial, con una antigüedad mínima de 2 años; y E, otros de acuerdo a normativa interna de cada empresa. Estableciendo la autoridad fiscal que esta designación que hubiera realizado la ahora imputada sería ilegal y contraria a la Constitución, y que se hubiera designado ilegalmente, contrariando la normativa a las situaciones de los cuales se evitaría de manera documentada su idoneidad a los efectos de que pueda asumir referido cargo. Estableciendo la autoridad fiscal, en el presente caso existen riesgos procesales establecidos en el artículo 234 numeral 1, 2, 6 y 235 numeral 2 del Código de Procedimiento Penal, estableciendo en su fundamento solicitando la aplicación de una medida cautelar de carácter personal consistente en la detención preventiva por el lapso de 6 meses en el Centro de Orientación Femenina de Miraflores de la ciudad de La Paz. Punto aparte, considerando de que la empresa boliviana de alimentos establece de que la obra imputada conocía y tenía pleno conocimiento respecto a las funciones de EVA y tenía pleno conocimiento de la hoja de vida de Karina Fabiola Leiva Áñez de Ruiz, y que en pleno conocimiento de este elemento hubiera designado ilegalmente, contrariando normativa de carácter constitucional y de carácter normativo. Asimismo, establece de que pese a ese legal conocimiento se hubiera designado sin cumplir con los requisitos para su nombramiento, estableciendo fundamental que a raíz de este nombramiento ilegal que se hubiera realizado por la parte imputada, se hubiera cometido otros ilícitos, que inclusive respecto a la administración que hubiera realizado la designada, se hubieran creado otros cargos que no eran necesarios dentro de la administración de la empresa boliviana de alimentos, estableciendo en lo fundamental de que sí configuran los tipos penales incoados por el Ministerio Público en el presente caso. Punto aparte. Asimismo, amplía riesgos procesales que se hubiera presentado ante autoridad jurisdiccional,
consistentes en el artículo 234, numeral 1, en su elemento de domicilio, así como fundamentación respecto al artículo 234, numeral 2, incrementa el artículo 234, numeral 4 del Código de Procedimiento Penal y emite criterio sobre el artículo 235, numeral 2 del Código de Procedimiento Penal. Consecuentemente, solicita de la misma manera que pueda aplicar una medida cautelar de carácter personal consistente en la detención preventiva de la ahora imputada, tal cual hubiera manifestado el Ministerio Público en esta audiencia virtual. Punto aparte, considerando de que el Viceministerio de Transparencia Institucional estableció al momento de su alocución en esta audiencia virtual de que en el presente caso la ahora imputada, conociendo del país personal de la ciudadana Karina Leiva, hubiera determinado su accionar y hubiera designado de manera irregular en la empresa boliviana de alimentos. Además de que el currículum vitae hubiera tenido conocimiento ya con anterioridad de la hora imputada. Y que en el presente caso existiría un posible daño económico al Estado, toda vez de que fruto de esta designación irregular e ilegal se hubieran designado inclusive personal dependiente en cuyo efecto se hubiera determinado, se hubiera erogado por el Estado, en cuyo efecto determinaría un detrimento de carácter económico al Estado. Además, porque en el presente caso establece sí de que existieran riesgos procesales y argumenta, incrementa riesgo procesal con relación al artículo 234, numeral 2 en su fundamentación, estableciendo en lo fundamental de que la hora imputada contaría con flujo migratorio y pasaporte, en cuyo efecto sería fácilmente la imputada podría abandonar territorio nacional. Punto y coma, asimismo, el artículo 200 incrementa el artículo 234, numeral 4, estableciendo lo fundamental de que la hora imputada hubiera realizado diferentes acciones y mecanismos que, a decir del Viceministerio de Justicia Institucional, serían de carácter dilatorio, recursos que se hubieran practicado ante autoridades jurisdiccionales y que el único fin que tuviera la parte imputada sería justamente evitar una audiencia de aplicación de medida cautelar de carácter personal, solicitando de igual manera se pueda aplicar medidas cautelares de carácter personal consistentes en la detención preventiva de la ahora imputada por el lapso de 6 meses de investigación. Punto aparte. Considerando que la Procuraduría General del Estado establece de que en el presente caso sí se hubiera observado irregularidades expresadas por la parte imputada y que se hubiera designado como máxima autoridad de una empresa estatal a una persona en cuya virtud no reúne los requisitos legales a los efectos de poder realizar una administración eficiente en el presente caso. Estableció de la misma manera que en el presente caso el PAI personal, así como el récord económico, era el récord laboral de la parte designada por la imputada, tenía conocimiento de la hora imputada. Asimismo, establece de que se hubiera realizado un ejercicio de mala administración durante la gestión de la persona designada y que inclusive hubiera causado un daño económico al Estado. Punto aparte, asimismo, establece de que se hubieran cumplido con todos los presupuestos establecidos en los tipos penales establecidos por el Ministerio Público.
Además de que en el presente caso fundamenta respecto a los riesgos procesales y argumenta en audiencia, incrementa en audiencia el artículo 235, numeral 5 del Código de Procedimiento Penal, toda vez de que, a decir de la Procuraduría General del Estado, el señor abogado que le presenta la misma hubiera sufrido elementos públicos en redes sociales y que estos actos hubieran sido exteriorizados por la parte imputada. Y de la misma manera solicita que pueda aplicar una medida cautelar de carácter personal consistente en la detención preventiva de la ahora imputada por el periodo de 6 meses de investigación. Considerando de que la parte imputada establece y produce elemento probatorio en audiencia virtual, estableciendo lo fundamental de que la parte adversa, la parte acusadora, no hubiera producido prueba y que en contrario censu la parte imputada sí produce prueba consistente en la misma ley 466 que se encuentra vigente en la presente fecha, que justamente sería una ley de desarrollo y que en su artículo 2 de referida ley se aplicaría cuál sería el funcionamiento de referida empresa y que se observe el artículo 12 respecto al Consejo Superior Estratégico de las entidades públicas. Además, estableció de que en el presente caso, tal cual establece el artículo 72 de la referida ley, se han establecido criterios de reorganización y el objetivo de las empresas justamente es que sean más eficientes y productivas. Consecuentemente, señala de que la probabilidad de autoría establecida por el Ministerio Público, así como las carteras de Estado en el presente caso, no es factible en su aplicación, toda vez de que en hechos análogos inclusive se hubieran designado a personas que no cumplían el requisito de que sea una persona profesional quienes administran referidas empresas y que consecuentemente bajo esa lógica tendrían que también referidas personas establecer un criterio de investigación. Consecuentemente señala de que en el presente caso no existe hecho delictivo alguno que hubiera sido exteriorizado y materializado por la parte imputada. Asimismo, establece de que en el presente caso, primero y primigeniamente, se debería de observar criterios en la vía administrativa, pero de ninguna manera se podría determinar criterios en la vía penal. Consecuentemente, a decir de la parte imputada, la probabilidad de autoría en el presente caso no existe y no debe de ser considerada por autoridad jurisdiccional en el presente caso. Punto aparte. Asimismo, el coabogado en defensa de la obra imputada establece con respecto a los riesgos procesales los siguientes extremos. Se considere por la autoridad jurisdiccional de que en el presente caso la parte imputada se encuentra con detención preventiva por otro caso y que es de pleno conocimiento de los sujetos procesales, específicamente de la parte del Ministerio Público, así como de las diferentes carteras de Estado acusatorios en el presente caso. Asimismo, establece que con relación a los riesgos procesales respecto a actividad lícita, la parte imputada hubiera demostrado que sí cuenta con una actividad lícita e inclusive hubiera sido valorado por autoridades jurisdiccionales. Además de que establece de que en el presente caso, con relación al artículo 234, numeral 2, la ahora imputada inclusive hubiera hecho la devolución de pasaporte ante instancias
competente y que no tendría la capacidad de jugar del país y no se pueda someter al presente proceso, estableciendo con relación al incremento de los riesgos procesales de que en el presente caso no existe sentencia condenatoria ejecutoriada alguna contra la hora imputada y que estos no hubieran sido demostrados por el Ministerio Público, así como las diferentes carteras de Estado. No existe la menor posibilidad de fuga de la parte imputada en el presente caso. Estableciendo lo fundamental, concluyendo con relación al artículo 285, numeral 2, de que la resolución de imputación formal dataría de hace más de un año, en cuyo efecto los presupuestos con relación a este último riesgo procesal a la fecha ya no concluirían justamente por la data de la emisión de la resolución de imputación formal. Finalmente, en el presente caso, señala de que respecto a los actos pendientes de investigación que hubiera sido señalado, hubiera sido materializada por el Ministerio Público, a la fecha existen 3 suspensiones en sede fiscal y que la única actuación pendiente de investigación sería la inspección técnica ocular, que a decir de la parte imputada no necesitaría siquiera la recepción de las declaraciones de los testigos o personas que tengan conocimiento directo o indirecto del presente caso. Está estableciendo de que en el presente caso la orden, al no concluir ningún riesgo procesal que atañe a la parte imputada, y menos haberse acreditado la probabilidad de autoría con la misma, se pueda determinar una libertad pura y simple para la ahora imputada. Punto aparte, que en defensa material, la ahora imputada establece criterios en su defensa, en cuyo efecto van a ser tomadas en cuenta por autoridad jurisdiccional. Conclusiones. Que el artículo 233 del Código de Procedimiento Penal establece los marcos y los márgenes en virtud de los cuales la autoridad jurisdiccional puede restringir los derechos de locomoción de la ahora imputada. Este no es un elemento de carácter discrecional del operador de justicia, sino tiene que ver con caracteres de las medidas cautelares de excepcionalidad, temporalidad, jurisdiccionalidad, instrumentalidad, entre otros. Referido así, el artículo 233, numeral 1, establece el primer parámetro de evaluación por el operador de justicia, estableciendo 1. La norma, la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es con probabilidad autor o partícipe de un hecho punible. Referido así, obliga al operador de justicia a valorar cuáles son aquellos elementos de convicción que cuenta el Ministerio Público a los efectos de sustentar la presente resolución de imputación formal. Consecuentemente, se tiene dentro del cuaderno de investigaciones en el presente caso un informe con numeración 1-2021-04424, emitido por Franco María Camargo Espejo, profesional 4, abogado gestión jurídica, dirigida a Javier Dante Freire Bustos, gerente ejecutivo, en fecha 14 de abril de 2021. Establece en la de índole legal, hace una descripción de ley 466, ley de la empresa pública, y establece lo fundamental, el artículo 42, establece los requisitos para el ejercicio de los cargos de presidente o presidente ejecutivo y de la gerente o gerente ejecutivo, así como para el desempeño de la función de la directora o director, y serían los siguientes:
contar con nacionalidad boliviana, no tener pliego de cargo ejecutoriado ni sentencia condenatoria ejecutoria en materia penal, es tener título profesional universitario de experiencia profesional probada en el rubro de la empresa o del ámbito empresarial con una antigüedad mínima de 2 años. Este informe en el punto 3.0, análisis, establece la descripción de la normativa y establece que en el presente caso la designada Karina Fabiola Leiva de Ruiz, conforme con la documentación que se hubiera realizado a la misma en dependencias administrativas, sería un estudiante de Derecho. Asimismo, se hubiera verificado por el currículum vitae, estableciendo de que no cumpliría con la antigüedad requerida por norma, ni la especialidad requerida, ya que cuenta con experiencia específica, no cuenta con experiencia específica en el ámbito empresarial, y que la misma hubiera ingresado a la empresa boliviana de alimentos el 20 de febrero de 2020. Asimismo, establece de que la designación realizada por la señora Yanine Áñez Chávez tenía intereses personales, con posible grado de parentesco, generando pérdida y daño económico a la empresa boliviana de alimentos, por la designación de una persona que no cumple con los requisitos y carece de experiencia para el cargo referido, lo que hubiera generado malos manejos administrativos realizados por la exgerente ejecutiva Karina Fabiola Leiva Áñez de Ruiz y su personal de confianza, que serían demostrando a través de las diligencias investigativas en el presente caso. Asimismo, establece de que la exgerente ejecutiva Karina Fabiola Leiva, al haber aceptado ese elemento, hubiera tenido un acto doloso en complicidad con la señora Yanine Áñez Chávez, con la finalidad de obtener para sí beneficios personales y económicos. Conclusión: establece recomendación por la documentación presentada y el análisis realizado. Se advierte la existencia de indicios de responsabilidad penal por hechos de corrupción conforme lo establece la ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz. Por consiguiente, se recomienda remitir antecedentes a la unidad de transparencia para su conocimiento y acciones necesarias por tratarse de delitos de corrupción pública. Asimismo, se tiene otro informe emitido por Amparo Valentina Cartagena Arinés, jefe del Departamento de Transparencia y Lucha contra la Corrupción Provisional, dirigida a Javier Dante Frei Busto, estableciendo de la misma manera elementos de carácter normativo con relación a la Ley 466 y los requisitos establecidos en el artículo 42 de referida ley, entre otros, el tener título profesional universitario, experiencia profesional probada en el rubro de la empresa en el ámbito empresarial, con una antigüedad mínima de 2 años. Líneas más abajo establece en la conclusión que, en atención a todo lo visto y considerado, se establece la comisión de delitos de corrupción por parte de Yanine Áñez Chávez y Karina Fabiola Leiva Áñez de Ruiz, por lo que, en cumplimiento a lo establecido en la ley 97A4 de unidades de transparencia y lucha contra la corrupción, artículo 10, parágrafo 1, numeral 2, que a denuncia de oficio gestionar denuncias por posibles actos de corrupción, cuando se advierte la existencia que permita identificar posible responsabilidad penal denunciadas ante el Ministerio Público, que se proceda a presentar la denuncia respectiva establecida. Además de que se tiene la resolución suprema 26319 de fecha 6 de mayo de 2021, suscrita por Yanine Áñez Chávez,
designando a la ciudadana Karina Fabiola Leiva Áñez de Ruiz como gerente ejecutivo de la empresa boliviana de alimentos y derivados ERA, con sujeción a las atribuciones del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Rural. Diferentes atestaciones, declaraciones cursantes en logrados investigativos. La señora Amparo Valentina Cartagena Arinet, la misma ratifica la denuncia contra Janine Áñez Chávez y Karina Fabiola Leiva Áñez. Ratificándose la denuncia por posibles elementos e indicios de colusión en el presente caso. Asimismo, se tiene la declaración de Franco Mario Camargo Espejo, quien también se la ratifica en la denuncia al evidenciar posibles hechos de corrupción pública. Asimismo, se puede establecer literales con relación a la presencia física de la ley número 466, cursante en logrados investigativos. Extremos en los cuales se puede evidenciar que el artículo 233, numeral 1, evidentemente, respecto a la probabilidad de autoría con la documentación presentada y cursante logrados investigativos, se tiene que este elemento, si hubiera sido cumplido por el Ministerio Público, toda vez de que en el presente caso y en esta etapa procesal se requiere la presentación por el Ministerio Público de indicios racionales de convicción. Y de los elementos antes mencionados se puede evidenciar de que sí existen informes de carácter administrativo y declaraciones testificales a más de establecer criterios e informes técnicos legales en el presente caso que determinarían si que la designación que hubiera realizado la parte imputada fuera ilegal y contrariando la norma 466. Consecuentemente, será el transcurso de las diligencias investigativas en el presente caso quienes puedan ratificar, revocar los extremos manifestados por el Ministerio Público y que sin embargo de ello, respecto a la probabilidad de autoría en el presente caso, este elemento sí ha sido cumplido por el Ministerio Público. Quinta parte. En relación al artículo 233, numeral 2, la existencia de elementos de convicción suficientes de que la imputada no se someterá al proceso no obstaculizará la averiguación de la verdad. Ahora se puede evidenciar de la resolución de imputación formal y el pliego de imputación formal requiere el Ministerio Público como riesgos procesales los presupuestos establecidos en el artículo 234, numeral 1, 2, 6 y 235, numeral 2, todos del Código de Procedimiento Penal. Punto aparte. Y que la empresa boliviana de alimentos, mediante memorias de fecha 3 de enero de 2023, incrementa riesgos procesales, así como los fundamentos expuestos por el Ministerio Público, estableciendo como riesgos procesales los presupuestos establecidos en el artículo 234, numeral 1, en su elemento de domicilio, artículo 234, numeral 2, respecto a elementos del flujo migratorio, artículo 234, numeral 4, respecto a la conducta reticente exteriorizada por la ahora imputada. Asimismo, se establece fundamentación respecto al artículo 234, numeral 6 y 235, numeral 2 del Código de Procedimiento Penal. Y que el Viceministerio de Transparencia Institucional de igual manera presenta memorial ampliando los riesgos procesales mediante memorial de fecha 1 de diciembre de 2022, estableciendo fundamento respecto al artículo 234, numeral 2,
incrementando el artículo 234, numeral 4 del Código de Procedimiento Penal, tal cual establece el memorial establecida por el Viceministerio de Transparencia Institucional. Bajo ese orden de ideas, el operador de justicia llega a los siguientes criterios y elementos y carácter interactivo. Dos puntos aparte. Con relación al artículo 234, numeral 1, en su elemento de actividad lícita para la ahora imputada. La tesis del Ministerio Público establece de que no tendría de manera acreditada, de manera objetiva, la existencia de actividad lícita, la ahora imputada. Y la empresa boliviana de alimentos establece de que si bien la ahora imputada cumplía funciones como senadora del Estado Plurinacional, en esta oportunidad establecería de que a la fecha no sería vigente y que a la fecha se encontraría recluida en el Centro de Orientación Femenina de Miraflores. Consecuentemente, dice la empresa boliviana de alimentos que en el presente caso la ahora imputada no contaría con una actividad lícita en territorio nacional. En contrario sensu, la parte imputada mediante memorial presentado en fecha 28 de noviembre del 2022 remite documentación a los fines de desvirtuar riesgos procesales. Y con relación al elemento de actividad ilícita, estableció la siguiente documentación: contrato de trabajo a futuro suscrita con Virginia Áñez Chávez, quien sería su empleadora. Realizando la contratación de la ahora imputada, en efecto preste sus servicios legales y jurídicos referente a la propiedad ganadera San Joaquincito, y que en sus funciones específicas, las de fraccionar los contratos laborales de todos y cada uno de los empleadores, para patrocinar dentro en cualquier demanda laboral, civil o penal que se pretende asesorar en temas relacionados a la venta de arroz que se está produciendo en la propiedad, compra de ganado, pago de impuestos, aportes a AGC y Caja Nacional de Salud. Se presentó su contrato de trabajo a futuro con la misma persona, la señora Virginia Áñez Chávez, estableciendo relación contractual con la ahora imputada y se denominará en lo sucesivo la asesora. Contratante, la señora Virginia Áñez Chávez. En efecto, de la misma manera se determina patrocinar dentro de cualquier demanda laboral, civil o penal que se pretenda asesorar en temas relacionados a la venta de arroz que se está produciendo en la propiedad, compra de ganado, etcétera, etcétera. Y que establece de que diferentes disposiciones de carácter jurisdiccional hubieran determinado de que sí, este riesgo procesal no concurriría al derecho. De la revisión de la documentación presentada por la parte imputada,
se debe de establecer los siguientes criterios, que en la cláusula primera de la relación contractual establecen lo fundamental de que la señora Virginia Áñez Chávez, en su calidad de empleadora dedicada a la agricultura y actividad veterinaria con título número PDNAL 38046-3, plano catastral, entre otros. Boleta de pago de impuestos del 2019 con orden número 545446. Certificado de no imponibilidad RAW. Documentación que no es acompañada por la parte imputada en estos elementos y relaciones de carácter contractual al presente. Consecuentemente, hacen que el artículo 234, numeral 1 de su elemento de actividad lícita a la fecha no sería, en el presente caso, corroborable por la documentación presentada por la parte imputada. Y que si bien la parte imputada señalaría de que diferentes disposiciones de carácter jurisdiccional hubieran determinado lo contrario, se tiene que establecer de que esta disposiciones que tienen que ver con una relación o una solicitud de citación para la detención preventiva y no la aplicación de una medida cautelar de carácter personal, y con efecto el operador de justicia de manera efectiva en este momento procesal debe de determinar con documentación idónea al respecto que la imputada cuente con una actividad ilícita, con documentación complementaria y que lo presente esos elementos se extrañan por la autoridad jurisdiccional, consecuentemente hacen que el artículo 234, numeral 1 en su elemento de actividad lícita se encuentre vigente para la ahora imputada. Punto aparte. Con relación al artículo 234, numeral 1, respecto al elemento de domicilio incrementado por la empresa boliviana de alimentos. La tesis de la empresa boliviana de alimentos establece en lo fundamental que a la fecha, la ahora imputada se encontraría recluida en el Centro de Orientación Femenina de Miraflores y que en su declaración informativa establecería el mismo elemento y que contradictoriamente en su cédula de identidad consignaría como domicilio calle Cochabamba número 697 Trinidad Beni, y que se tienen antecedentes del registro de varios inmuebles a nombre de la imputada, por lo que se tiene dudas respecto al domicilio de la parte imputada. Consecuentemente, de la revisión de los antecedentes del cuaderno de control jurisdiccional, en el presente caso, ha establecido el Ministerio Público de que esta ciudadana tiene como domicilio real el centro de penitenciario de Miraflores y que consecuentemente este elemento sí es efectivo porque las disposiciones de carácter jurisdiccional presentadas por la parte imputada hacen que evidentemente esta ciudadana se encuentra en detención preventiva por otro proceso. Consecuentemente, hacen que el artículo 234, numeral 1, en su elemento de domicilio no concurra para la ahora imputada. Punto aparte. Con relación al artículo 234, numeral 2 del Código de Procedimiento Penal. La autoridad fiscal, a la emisión de la resolución de aplicación formal, establece como fundamento que existen las facilidades para abandonar el país o permanecer oculto, toda vez de que la imputada no tuviera un arraigo natural. Que la tesis de la empresa boliviana de alimentos establece lo fundamental de que la hora imputada contaría con registro de movimiento migratorio, en las que se cuenta con varias salidas del país por parte de la hora imputada.
evidenciándose que estando en libertad tuviera la facilidad para salir del país, porque además cuenta con un pasaporte que viabilizaría esta posibilidad, estableciendo lo fundamental de que así también no se cuenta con un arraigo natural y con flujo migratorio activo. La imputada puede abandonar el país o permanecer oculta. Consecuentemente, se debe de establecer de que es evidente que la empresa boliviana de alimentos presenta una certificación de fecha 9 de junio de 2021, emitida por Marco Hansel Aramí, encargado de flujo migratorio, Dirección General de Migración, Ministerio de Gobierno, estableciendo diferentes salidas fuera de territorio nacional: Viru Iquique, Viru Sao Paulo, Viru Buenos Aires, Lima, entre otros países. Y que es evidente que si bien la parte imputada hubiera producido en esta audiencia virtual una devolución que atañe al pasaporte de la ahora imputada, no es menos cierto que de la misma disposiciones jurisdiccionales en el presente caso respecto a la concurrencia de este riesgo procesal, y se hace evidente en el entendido de que en el presente caso la ahora imputada tuviera la capacidad de solicitar duplicidad de este documento en cuyo efecto pueda constituirse a otro país fuera del territorio nacional. Consecuentemente, este elemento debe de ser considerado por la autoridad jurisdiccional. Punto aparte. Asimismo, al no haberse establecido criterio alguno, documental, literal, idónea, en cuyo efecto determine la presentación de actividad ilícita, hace que la imputada no cuente con un arraigo social y económico y por ejemplo pueda ligar a la misma de manera efectiva a todos los actos investigativos que desarrolla el Ministerio Público en el examen penal, concurriendo así el artículo 234, numeral 2 del Código de Procedimiento Penal para la ahora imputada. Punto aparte. En relación al artículo 234, numeral 4, implementado por la empresa boliviana de alimentos. La tesis es que en el presente caso, en otro proceso signado con el 2011-020-12-00-5679, la ahora imputada hubiera realizado actos preparatorios de fuga, encontrándose, dice, con maletas listas para abandonar el país, que publicaría inclusive por redes sociales, Facebook, ya que tendrían conocimiento de los órdenes de aprehensión en su contra, y que en el momento de cumplir las mismas y la verificación de las cámaras de seguridad del condominio Solari, se evidenciaría que se diera la fuga con maletas a un domicilio distinto. Con esta actitud desplegada por la imputada, denotaría su intención de no someterse al proceso y estando en libertad podría comportarse de manera reticente. Sin embargo, de esta fundamentación, el operador de justicia en una sana administración de justicia en la parte de la argumentación de la empresa boliviana de alimentos no se ha escuchado mayor fundamento al respecto, no se ha producido prueba idónea alguna al respecto, y su efecto hagan ver de manera objetiva al operador de justicia de que este fundamento es válido. Consecuentemente, este elemento no puede ser considerado por la autoridad jurisdiccional, toda vez de que el operador de justicia no puede de ninguna manera actuar ultrapetita de elementos que no se le han consignado en esta audiencia.
Consecuentemente, este fundamento de la empresa boliviana de alimentos claramente no es verificable ni corroborable en Estados Unidos. Punto aparte, asimismo, se debe de considerar de que el Viceministerio de Transparencia Institucional establece e incrementa este riesgo procesal, pero con otro fundamento. Establece en lo fundamental de que la hora imputada en fecha 17 de mayo de 2021 hubiera presentado un memorial planteando excepción de incompetencia, la cual hubiera sido resuelta en fecha 22 de junio de 2021, además de que se hubiera emitido otro auto interlocutorio, el 308/2021, quien hubiera declarado infundado la excepción de incompetencia, y que, pues, el Tribunal de Alzada, la Sala Penal Cuarto, hubiera emitido un auto de vista número 368/2021, y que, estableciendo también de que en fecha 29 de noviembre de 2021 se hubiera emitido un auto de admisión, auto constitucional número 440/2021, K, en cuyo efecto se resuelve revocar la resolución número 308 y entonces rechazar la acción de inconstitucional concreta expuesta en sede constitucional, estableciendo en lo fundamental diferentes autos y resoluciones que, a decir del Viceministerio de Transparencia, serían actos dilatorios presentados por la parte imputada. Siendo este el fundamento que realiza esta cartera de Estado, se puede establecer de que los fundamentos antes expuestos, la emisión de recursos que franquea la ley, la emisión de elementos en virtud de los cuales las partes procesales se encuentran claramente facultados contra cualquier disposición jurisdiccional, esos elementos de ninguna manera pueden ser considerados actos dilatorios por la parte imputada, toda vez de que son mecanismos de defensa en cuya virtud hacen ejercicio las partes procesales, y en este caso la parte imputada, y que de ninguna manera estos planteamientos de estos recursos pueden ser considerados como un riesgo procesal atribuido a la parte imputada. Un razonamiento en contrario significaría en la especie que cualquier acto o mecanismo que pudiera establecer las partes procesales en un determinado proceso sería considerado como un acto dilatorio. Máxime, tal cual lo ha referido el señor abogado de la defensa en el presente caso, ninguna de estas disposiciones de carácter jurisdiccional hubieran determinado un elemento de temeridad en la interposición de la misma. Consecuentemente, el artículo 234, numeral 4, respecto a la fundamentación de la empresa boliviana de alimentos, así como el fundamento del Ministerio de Transparencia, pueden ser acreditados, no concurriendo para la hora imputada el artículo 234, numeral 4 del Código de Procedimiento Penal. Punto aparte. Con relación al artículo 234, numeral 6, la tesis del Ministerio Público establece en lo fundamental que en el presente caso y la accionar de la hora imputado circunscribe a una actividad delictiva reiterada que si hubieran realizado o se encuentran investigando otros procesos en el presente caso, que serían, a decir del Ministerio Público, hechos análogos de investigación. Y que, en contrario sensu, la parte imputada establece de que no existe mayor elemento de sentencia condenatoria ejecutoriada respecto a los procesos antes mencionados. Es evidente que, tal cual se observa del cuaderno de investigaciones, la ahora imputada
se encuentra siendo investigada y procesada dentro del proceso con código CUT 2011-020-12-10-52-45 por delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes en cumplimiento de deberes. Asimismo, se tiene otro proceso con código único 2011-020-12-10-26-10 por el delito de anticipación y prolongación de funciones. Otro proceso, código único CUT 2011-020-12-0056-79 por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración. Y el otro proceso con el código único CUT 10-11-020-12-0036-82 por los delitos de desobediencia a resoluciones de acciones de defensa e inconstitucional previsto en el artículo 179. Consecuentemente, sí se puede observar del cuaderno de investigaciones la existencia de referidos procesos, que dada la calificación de los tipos penales establecidos en referidos procesos, tienen que ver con resoluciones que atañen elementos de corrupción pública o vinculados a esto. Consecuentemente, el artículo 234, numeral 6, sí se ha acreditado por el Ministerio Público y claramente acreditable y cursante en el cuaderno de investigaciones en el presente caso. Concluyendo así el artículo 234, numeral 6 para la ahora tal. Punto aparte, con relación al artículo 235, numeral 2, la tesis del Ministerio Público escribe en el presente la imputada tuviera la capacidad de influenciar negativamente en personas que tienen conocimiento directo e indirecto del presente caso. Se ha identificado a Karina Fabiola Leiva Áñez, Karina Serrano Abrego, quien hubiera fungido como asesor jurídico de la EVA, así como Leslie Karen Arau Flores, Rojas Peñalosa Abel Gerson, Oscar Joaquín Peredo Bomborges, Bulucua Camacho Marisol, que en una revisión prolija del cuaderno de investigación se puede establecer de que si bien hubieran prestado su atestación a alguno de ellos, específicamente los tres primeros, sin embargo los dos últimos no existe declaración mayor alguna, a más de que en el presente caso el Ministerio Público vincula este elemento a actos de investigación, cual es la inspección técnico-popular, que a decir del Ministerio Público se debe de establecer criterios de desarrollo de ese acto investigativo con la participación de todos los sujetos procesales, así como de todas las personas que tienen conocimiento directo e indirecto del presente caso. Consecuentemente, sí, a los efectos de utilidad procesal e instrumentalidad respecto a una investigación que desarrolla el Ministerio Público, es evidente que el artículo 285, numeral 2, sí concurre para la ahora implementada. Máxime, reitero que estos elementos de declaraciones no se limita circunscriptamente en la recepción de las mismas, sino van vinculados a los actos de investigación complementaria que puede desarrollar el Ministerio Público en el caso de autos, con la participación de todos, como la inspección técnico popular y peritajes en auditoría forense, y de acuerdo a los requerimientos de especialista en auditoría forense, deban de estos ciudadanos ser convocados a los efectos de la emisión de los dictámenes correspondientes. Consecuentemente, el artículo 235, numeral 2, claramente acreditado por el Ministerio Público. Punto aparte. Con relación al artículo 235, numeral 5,
que hubiera sido incrementado por la Procuraduría General del Estado, estableciendo en el fundamento de que el señor abogado hubiera sufrido ataques en vía de redes sociales y que por este elemento concurriría este riesgo procesal. Consecuentemente, debe de establecer como primer elemento que no existe en el cuaderno de control jurisdiccional mayor documentación o literal de la Procuraduría General del Estado en cuyo efecto incremente riesgos procesales con relación al artículo 235, numeral 5, y que la Procuraduría General del Estado, inobservando lo que establece normativa nacional, pretendió incrementar este riesgo procesal en la audiencia virtual, en cuyo efecto el operador de justicia, resguardando los derechos y garantías constitucionales que atañen a las partes procesales, de ninguna manera puede aceptar este criterio. Consecuentemente, el artículo 235, numeral 5, incrementado en esta audiencia por la Procuraduría General del Estado, no puede ser de ninguna manera considerado por autoridad jurisdiccional en el presente caso. Punto aparte. Con relación al artículo 233, numeral 3, que esta restricción de los derechos de locomoción del ahora o de la ahora imputada se encuentran limitados y vinculados a los actos pendientes de investigación por el Ministerio Público, bajo criterios de utilidad procesal, toda vez de que la aplicación de una medida cautelar de carácter personal tiene como única finalidad el de garantizar la presencia de la ahora imputado en todos los actos complementarios que desarrolla el Ministerio Público en el presente caso. Tal cual se puede establecer del pliego de imputación formal emitido en fecha 3 de noviembre de 2021, estableció como actos pendientes de investigación el desarrollo de la inspección técnica ocular, la toma de declaraciones testificales, el registro del lugar del hecho, el secuestro de documentación, análisis de la misma y peritaje de auditoría forense, a objeto de determinar el daño económico al Estado en virtud de los delitos atribuidos a la ahora imputada. Consecuentemente, el operador de justicia debe de realizar un ejercicio de interés de proporcionalidad en el presente caso, estableciendo criterios y vinculando respecto a los actos investigativos pendientes de investigación, y que en el presente caso tanto el Ministerio Público así como la Procuraduría General del Estado, el Viceministerio de Transparencia Institucional y la Empresa Boliviana de Alimentos solicitan un periodo de restricción de los derechos de locomoción de la ahora imputada por un lapso de 6 meses, y que vinculados a los actos investigativos propiamente dichos pendientes en el presente caso, claramente es un criterio excesivo respecto a la solicitud impetrada por el Ministerio Público, así como las diferentes carteras de Estado en el presente caso. En cuyo efecto, el operador de justicia, como órgano independiente, debe de establecer criterios razonables respecto a restringir los derechos de locomoción de una determinada persona procesal, y que en ese análisis y de manera integral el operador de justicia determinará criterios a momento de emitir la resolución que en derecho corresponda en el presente caso. Punto aparte. La jurisprudencia constitucional sentada en la sentencia constitucional 2027, quebrado 2013, estableció criterios respecto a la aplicación de una medida cautelar de carácter personal. En cuyo efecto, en el razonamiento 3, Romano 3.2, la naturaleza jurídica de las medidas cautelares de carácter personal en el proceso penal, determinó finalidades en la aplicación de una medida cautelar de carácter personal, estableciendo los siguientes criterios.
A, el de garantizar la comparecencia del imputado en el desarrollo del proceso hasta la conclusión del mismo. Garantizar el desarrollo de la investigación. 3. Garantizar la protección de la víctima. 4. Garantizar la protección de los testigos, peritos e intérpretes. 5. Garantizar la protección de la comunidad. En efecto, la imposición de cualquier medida cautelar establece ese tipo de finalidades en su aplicación restrictiva en los derechos de locomoción de la ahora imputada. Y reitero, vinculadas directamente a los actos de investigación que desarrolla el Ministerio Público. Punto aparte, asimismo, se debe de emitir una compulsa de manera integral en el exordio penal, una valoración integral del cuaderno de investigaciones, del cuaderno de control jurisdiccional y los elementos propiamente dichos y los fundamentos esgrimidos por todos los sujetos procesales en la presente audiencia. Que por un lado se deba de garantizar la presencia de la ahora imputada en el tracto investigativo que desarrolla el Ministerio Público en el presente caso, y que por otro lado también se deba resguardar los derechos de la ahora imputada en el presente proceso. Bajo ese orden de ideas, el operador de justicia llega a lo que dice. Por tanto, el suscrito juez tercero anticorrupción y violencia contra la mujer de la capital, en aplicación del artículo 54 de la ley 1173, artículo 233, numeral 1, 2, 3, 334, numeral 1, 2, 6 y 235, numeral 2, todos del Código Civil Penal, determina la aplicación de medida cautelar de carácter personal consistente en la detención preventiva de Yanine Áñez Chávez, a cumplirse en el Centro de Rehabilitación Femenina de Miraflores de la ciudad de La Paz, sea por un lapso de 4 meses de investigación complementaria, debiendo verificarse su situación jurídica procesal para el día 8 de mayo de 2023 a horas 10:00 de la mañana, coordinando a la autoridad fiscal a desarrollar todos los actos investigativos integrados en esta audiencia virtual, sea bajo responsabilidad establecida en la ley 260, ley que rige el desenvolvimiento del Ministerio Público. Punto aparte. Asimismo, esta resolución no marca que Estado es susceptible de apelación y es notificada en audiencia virtual el Ministerio Público, la Procuraduría General del Estado, la Empresa Boliviana de Alimentos, el Viceministerio de Transparencia Institucional, debiendo notificar a la parte imputada a los efectos de que pueda emitir criterios sobre los efectos recursivos que le franquea la ley. Con esta determinación de carácter jurisdiccional, damos por concluido este acto jurisdiccional, salvo alguna observación de las partes procesales. Esos fueron los detalles de esta decisión de Yanine Áñez. La expresidenta transitoria de Bolivia se negó a continuar en una audiencia cautelar virtual por el caso de una designación supuestamente ilegal en una empresa estatal durante su gobierno, en protesta porque se desconoció su mandato transitorio y se le negó un juicio de responsabilidades. Esta audiencia correspondía al proceso iniciado por el gobierno de Luis Arce por la designación supuestamente irregular que efectuó Yanine Áñez en la estatal Empresa Boliviana de Alimentos EVA. En mi calidad de expresidenta constitucional de Bolivia, violentada en todos mis derechos por el régimen del MAS y sus operadores políticos, fiscales y jueces que son ustedes, dispenso y prescindo en este proceso de EVA
2743 de mis 3 abogados, que son de mi confianza, sostenía Yanine Áñez en su intervención. Dirigiéndose a esos operadores que la acusan y procesan, dijo que no son un tribunal competente para procesar a una exmandataria a la que le corresponde un juicio de responsabilidades, y recordó que hasta un dictador tuvo debido proceso, en alusión al fallecido Luis García Meza. Yanine Áñez cuestionó que se haya desconocido el mandato que asumió en 2019 tras la renuncia de Evo Morales para pacificar el país, mientras las autoridades del movimiento al socialismo se escondieron y taparon el fraude electoral, el vacío de poder, el abandono de funciones y la fuga de su jefazo, aludiendo a Evo Morales. El oficialismo señala que en 2019 se produjo un golpe de Estado en contra de Evo Morales, y la oposición sostiene que las protestas que derivaron en su renuncia fueron por un fraude a su favor en los comicios anulados de ese año. Hasta aquí asumo haber agotado todas las acciones y recursos internos para ser debidamente procesada en un juicio de responsabilidades, expresaba Yanine Áñez, quien finalmente terminó saliéndose de esta audiencia. Y en ausencia de Yanine Áñez, y pese a que Yanine Áñez renunció a tener abogados, el juez Torrejón dispuso su detención preventiva por 4 meses en el caso Eva. Yanine Áñez está recluida en La Paz desde marzo del 2021. Fue sentenciada en junio pasado a 10 años de prisión. En el caso Golpe de Estado 2 por resoluciones contra la Constitución e incumplimiento de deberes. ¿Qué opinan ustedes frente a esta polémica decisión de Yanine Áñez, quien terminó abandonando esta audiencia en protesta y renunciando a sus abogados? ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.